Amables oyentes, con ustedes nuevamente, nuevas de gran gozo. Solo Cristo satisface, pan de vida es al mortal. Su presencia es refrescante, cual rocío celestial. Dadme a Cristo, dejo al mundo, quiero a Cristo, prodigará sus bendiciones, amor y paz serán sus dones, mi entero ser dirá doquier que solo en él reposo hallé. Abriendo la palabra de Dios en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, comenzaremos la lectura en el primer capítulo y en el primer versículo. Dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que Dios añada su bendición a la lectura de esta porción de su palabra. Gloria a ti, mi Dios, gloria a ti, lo grande de tu amor es para mí. Me diste un Salvador, Cristo.
Estimados oyentes, a partir de hoy, nuestros mensajes se basarán sobre el cuarto libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según Juan. Mediante este libro, millones de seres humanos han llegado al conocimiento de la verdad, de modo que han recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna, concerniente a la cual el apóstol Juan habla con mucha frecuencia. Enfocando nuestra atención en las primeras expresiones del capítulo 1 de Juan, vemos que Dios nos hace algunas declaraciones de suma importancia acerca del Señor Jesucristo. Primeramente dice, en el principio era el Verbo, en el principio era el Verbo. Estas palabras, en el principio, nos llevan hacia atrás en nuestros pensamientos, hacia lo que solo podemos llamar la eternidad pasada. ¿No se refiere Dios al principio de la creación, como en las primeras palabras de la Biblia, donde leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que Él nos habla de algo mucho más allá todavía? Nuestra vista escudriña como si fuera todo lo que existe en el universo, seres humanos, seres angelicales, seres infernales, aves, peces y animales. Antes de todo aquello, era el Verbo. Echamos una mirada hacia atrás, mirada que abarca los personajes nobles que se han levantado a través de los siglos, personas cuyos nombres permanecen inolvidables. Y nuevamente la voz celestial nos dice, antes de todos estos, era el Verbo. Por fin nuestra mente exhausta parece haber llegado a un espacio ilimitado, una vastedad inconmensurable, un vacío cuya magnitud no somos capaces de concebir. ¿Había allá alguna cosa, alguna persona? Sí, en aquel principio, más allá de nuestro conocimiento y alcance, era el Verbo. ¡Qué majestuosidad encierran estas palabras! En el principio era el Verbo. Esto no insinúa de que el Verbo haya sido alguna influencia vaga, ni tampoco algún atributo divino, pues la segunda frase del versículo insiste en la personalidad del Verbo, diciendo, y el Verbo era con Dios, añadiendo luego después, y el Verbo era Dios, lo que comprueba la deidad del Verbo. Estas enseñanzas a simple vista pueden parecer algo misteriosas, pero a continuación son explicadas con sencillez, pues el propósito de Dios no es encubrir verdades, sino revelárnoslas. Por este motivo el mismo apóstol Juan, al escribir el libro final del Nuevo Testamento, comienza con las siguientes palabras: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen. Muchos hay que hablan bien de las enseñanzas de Jesús, pero con todo, a Él lo tienen por un mero hombre. Muy distinto es lo que la Biblia testifica de Él, testimonio que a continuación volveremos a leer. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Otra vez en la carta del apóstol Pablo, que él escribió a los colosenses, leemos,
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas subsisten. Ahora bien, ¿a quién se refiere este título, el Verbo? En el versículo 14 encontramos la respuesta. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. De esta manera Dios nos habla de la encarnación de su Hijo, llevándonos al pesebre de Belén, donde contemplamos a aquel niño pequeño en los brazos de María, y quedamos maravillados al pensar que aunque recién nacido, era el eterno Hijo, quien era en el principio, y por quien fueron hechas todas las cosas. ¿Cuál fue el motivo del descenso del Hijo de Dios a la tierra? ¿Para qué se humanó el Creador? La palabra de Dios contesta de la siguiente manera. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En cierta ocasión Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Y en otra ocasión dijo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Antes de desarrollar más el tema, me detengo para preguntaros, ¿acaso tenéis vosotros vida eterna? ¿Esa vida que solo da el Señor Jesucristo? ¿Esa vida sin la cual nadie llega a ser hecho cristiano de veras, ni mucho menos podrá llegar al cielo? A fin de hacernos partícipes de aquella vida gloriosa, Él abandonó la gloria y fue hecho carne. El mismo escritor de este Evangelio, al escribir su primera epístola, vuelve a tocar este mismo asunto vital donde dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, es decir, los que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Con esto vemos que Jesús vino del cielo para dar vida. Ahora dice la Escritura, que Él trajo la luz a un lugar de tinieblas. En su propia persona pura y santa, Jesús era la luz del mundo, como Él mismo afirmaba diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Los seres humanos que le rodeaban constituían un reino de tinieblas espirituales, siendo dominados por sus pasiones, por sus supersticiones, y por su religión vana. Lo más natural cuando se introduce la luz es que se disipan las tinieblas, como cuando uno enciende una ampolleta en una pieza oscura. Pero estando en la tierra, la luz que Dios había bajado de la excelsa gloria, la palabra dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otra versión dice, las tinieblas no la acogieron, que nos da otra idea.
es que hubo una oposición muy marcada hacia la persona y hacia la misión del Hijo de Dios. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz, pero sí hubo oposición a la persona de Cristo. Jesús vino para iluminar a los seres humanos y para darles vida. ¿Por qué pues se opusieron a Él? Es porque Él vino como el Verbo. La palabra verbo aquí significa primeramente un pensamiento o concepto y en segundo lugar la expresión de aquel pensamiento. Hablando con mucha sencillez y al alcance de todos mis oyentes, quisiera explicar la misión del Señor Jesucristo. Él vino del cielo a la tierra por vía de Belén para hacernos comprender los pensamientos de Dios, las verdades de Dios. Precisamente por este motivo los muchos rechazaron a Cristo, porque en todo momento Él les hacía ver la pecaminosidad de ellos y la necesidad de que ellos se arrepintiesen. Como la luz, Él ponía al descubierto los pecados de quienes le rodeaban. Cual el Verbo, Él les expresaba la verdad de Dios, redarguyendo las conciencias de sus oyentes. Pero todo era a fin de producir en ellos un arrepentimiento genuino, lo que permitiría que Él les salvara. Es que Jesús nunca ha pasado por alto el pecado, ni jamás se ha mostrado indiferente para con el pecador. Reprende al culpable, le descubre la llaga que tiene, y donde hay reconocimiento y arrepentimiento, de inmediato Él proporciona el remedio. De esta manera Jesús se presentó a Israel, su propio pueblo terrenal, y ellos escuchándole, confesaron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Contemplando los milagros que Él hacía, quedaban pasmados. Incluso muchos dijeron: este ha hecho bien todas las cosas. Era tan sencillo su estilo de hablar, eran tan poderosos sus dichos, era tan grande su simpatía para con los necesitados. Pero por fin, incómodos ante la presencia de la luz que escudriñaba hasta lo más recóndito de sus corazones, molestos frente al Verbo que enseñaba no los credos humanos, sino las verdades divinas. Ellos, aun cuando no pudieron encontrar en Él culpa alguna, lo llevaron a Poncio Pilato, a quien exigieron que fuese crucificado. En breves palabras, Dios nos cuenta la triste historia en la porción de hoy donde dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, no le recibieron. Amables oyentes, he estado hablando de lo que ya sucedió. Ahora por algunos instantes hablaré de lo que sucede hoy. Jesús, por medio de su palabra, sigue presentándose a vosotros. Él viene con la iluminación que os hace falta. Él os ofrece la vida eterna, sin la cual pereceréis para siempre jamás. Estos tesoros se consiguen no en alguna iglesia, sino exclusivamente en el Salvador. Además, esta salvación no se obtiene por medio de obras de ninguna naturaleza, sino solamente por la fe en el Señor Jesucristo. He aquí la verdad del Evangelio expresada en palabras inspiradas. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No está muy claro esto? Uno llega a ser hecho hijo de Dios
no por nacer en una ni en otra religión, ni tampoco por medio de ritos ni ceremonias, sino que es por la aceptación personal de Cristo, como lo hemos visto ya. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué harás tú con Cristo? No puedes ser neutral. Pronto tendrás que decirte conmigo, ¿qué hará Él? Todo aquel que llegue a rechazar a Cristo perecerá irremediablemente, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, ni tampoco hay otro sacrificio por el pecado. Pero la persona que acepta en este instante al Señor Jesucristo tendrá vida eterna, será salva para siempre. Abrid vosotros, pues, de par en par la puerta de vuestros corazones, dando una bienvenida sincera al Salvador, mientras vuelvo a dejar con vosotros la palabra divina que dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, de ser hechos hijos de Dios. Dios bendiga en vuestros corazones la preciosa palabra suya. Tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí, y tu voz entre nubes dirá: ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti.